Muy buenas, enanos de Cazarakarak, señores de Ulthuan y sirvientes de la rata cornuda, bienvenidos a un vídeo más de Warhammer Fantasy. Vamos a seguir esta historia de los altos elfos, que la dejaron con la caída de Enarion y la creación del vórtice en Ulthuan. Vamos a ver a los próximos reyes fénixes, cómo va evolucionando y cómo va evolucionando esta raza, que acaba cogiendo un gran poder en el mundo de fantasy al final de los tiempos, ¿no? Que es una raza que siempre ha predominado, pero que ha pasado por sus altos y por sus bajos. Así que nada, chicos, sin más dilación, empecemos con el vídeo. Tras la desaparición del legendario Enarion, las vastas tierras de Ulthuan se sumieron en un océano de confusión y sombras. La reina eterna yacía sin vida, el rey Fénix había sido tragado por el misterio, y el indomable príncipe dragonero Caledor estaba condenado a la eternidad de la enigmática isla de los muertos, acompañados por los más poderosos magos altos elfos. Huérfanos de sus grandes líderes, los ejércitos del caos retrocedían ante la implacable venganza élfica, siendo cazados y aniquilados con feroz celeridad. Aunque la paz se asentaba sobre la tierra, la era dorada había desaparecido para siempre, sumergida en el abismo del pasado. La llegada del caos impartió a los elfos lecciones amargas y profundas, y juraron solemnemente que nunca más serían sorprendidos por ningún enemigo. Ulthuan, aunque destrozada, aún albergaba reinos de inmenso poder. Nuevas ciudades emergieron alrededor de las antiguas fortalezas, y en este periodo se erigieron la mayoría de las grandes urbes élficas, explicando en parte su dispersión. Los príncipes de cada reino, conscientes de la necesidad de la unidad ante futuros conflictos, convocaron el primer concilio en el majestuoso templo de Asuryan, exactamente un año después de la desaparición de Enarion. En aquel concilio se reveló un milagro. Los primeros hijos de Enarion, Morelion e Ivraine, habían sobrevivido. Presagiando la inminente catástrofe, su madre los había escondido en el valle Gaen, perdidos y vulnerables. Fueron rescatados de un ataque del caos por el hombre árbol. Este noble ser los mantuvo a salvos en lo más profundo del bosque durante la guerra. Ahora, Ibrahim estaba destinada a ser coronada como la nueva reina eterna, con el espíritu de Astariel viviendo dentro de ella, trayendo esperanza y renovación en un mundo en ruinas. La elección obvia para el nuevo rey Fénix era Malekith, el hijo de Enarion y Morathi. Había crecido hasta convertirse en un guerrero formidable, un hechicero de gran poder y un general excepcional. Con una oratoria persuasiva y un don innato para la diplomacia y el liderazgo, parecía el candidato ideal. Sin embargo, algunos aún recordaban los oscuros días de la corte de Enarion y dudaban de la cordura de cualquiera que hubiera crecido en ese ambiente sombrío. Las advertencias de Caledor sobre la maldición que acechaban a la descendencia de Enarion resonaban en las mentes de muchos, quienes creyeron prudente recordárselo a los demás. Además, había quienes anhelaban un matrimonio entre los dos tronos, simbolizando la renovación de los reyes élficos y la unión de antiguos y nuevos gobernantes. Pero Malekith, a pesar de su capacidad y linaje, parecía inapropiado para esta unión simbólica. Con palabras amables y cargadas de humildad, Malekith declaró que no deseaba el título de rey para sí mismo, sino para honrar la memoria de su padre. Sin embargo, aseguró que si los príncipes no lo pedían, no le importaría en absoluto y respetaría al elegido. Los príncipes, impresionados por su elocuencia, tomaron su palabra y eligieron a Bel-Shanar, el príncipe de Tiranoc. Este elfo se había destacado en combate y era reconocido como una voz de paz y razón. Morathi protestó ante aquella erección, pero Malekith con calma y sabiduría la tranquilizó, afirmando que era una buena decisión. Y fue Malekith el primero en doblar la rodilla ante el futuro rey Fénix. Los astrólogos y geomantes élficos estudiaron los presagios para determinar el momento propicio para el inicio del reinado y calcularon el instante exacto para que cruzara la llama. En el día de su coronación, los sacerdotes de Asuryan entonaron hechizos de protección que permitiría a Bel-Shanar caminar ileso a través del fuego. La guardia del Fénix, los supervivientes de aquellos guerreros que habían sido testigos de la ascensión de Enarion, esperaron más allá de las llamas, para imponerle la nuevamente tejida capa emplumada de la realeza sobre sus hombros. La voz de Malekith fue la primera en elevarse para aclamarlo, resonando con fuerza y convicción, marcando el comienzo de una nueva era.
Así comenzaron los gloriosos días de exploración y reconstrucción. Durante los primeros siglos del reinado de Bel-Shanar, los elfos se dedicaron a reconstruir su tierra y explorar el mundo. Sus majestuosos buques surcaron los océanos, trazando mapas de nuevas costas. Colonias florecieron en Lustria y el Nuevo Mundo y el Viejo, mientras se establecía una próspera amistad de comercio con los enanos. Bel-Shanar, marino de habilidades excepcionales, visitó personalmente las nuevas colonias y selló el juramento de amistad con los reyes enanos de Karazak-Karak. Malekith, astuto y diplomático, se convirtió en su embajador personal, sembrando así las semillas de una futura tragedia. La era dorada de prosperidad y descubrimiento llevó a los elfos a nuevas alturas de esplendor cultural y belleza. Sin embargo, en el trasfondo, la ambición y la rivalidad comenzaban a agitarse. Malekith, a pesar de su aparente lealtad, albergaba oscuros deseos de poder, presagiando desafíos que podrían a prueba la fortaleza de Ulthuan y su alianza con los enanos. En esta era, los elfos se expandieron y multiplicaron por todo el mundo, trayendo consigo una época de inigualable esplendor. Riquezas sin fin fluían hacia Ulthuan, revivando la opulencia y desatando una era de gran prosperidad. Las ciudades resplandecían adornadas con las maravillas del mundo, sus tesoros brillando bajo el sol. Pero mientras los elfos celebraban, el caos, insidioso y silencio, regresaba. Esta vez, ningún ejército podía detenerlo, ninguna arma podía enfrentarlo. El caos se infiltró en forma del culto del lujo y del placer dedicado a Slanes. Con la llegada de nuevas riquezas, los elfos se volvieron indolentes, entregándose una vida de satisfacción. El culto del placer, respetable a ojos de todos, ocultaba en su seno una secreta adoración al caos. Mientras tanto, Malekith en sus numerosos viajes ganó gran renombre. En las colonias lideró victoriosos ejércitos contra los orcos del Viejo Mundo y cazó los restos de los ejércitos del caos. Se aventuró hasta la isla marchita en busca de la armadura de su padre. Allí, extasiado ante el altar de Caín, colocó su mano en la empuñadura de la gigantesca arma, percibiendo como un cetro, no una espada, quizá viendo en ello un presagio. No encontró rastro de su padre ni de Indragnir. Su expedición lo llevó a las antiguas colonias del norte del Nuevo Mundo, donde en las ruinas de una civilización prehumana descubrió la corona de hierro, un talismán de imponente poder brujeril. A su regreso encontró una isla sumida en un mar de sospechas y desconfianza. El culto del placer se había arraigado fuertemente en Nagarice, su patria y la corte de su padre. Su madre, la dama Morazi, era una devota del culto, según las leyendas, una de sus fundadoras y su sacerdotisa mayor. El rey Fénix comenzaba a preocuparse por el culto del lujo, cuyos excesos ya habían degenerado en sacrificios vivos y cuya naturaleza caótica se volvía cada vez más evidente. El siniestro nombre de Slanes se asociaba con creciente frecuencia al culto. Aparentemente, Malekith quedó horrorizado por lo que encontró en Nagarice. Con determinación y fervor denunció a todos los adoradores del placer, incluyendo a su propia madre, y los entregó al rey Fénix. Este acto fue la gota que colmó el vaso en el pueblo de Nagarice, quienes se sintieron el pueblo más despreciado de Ulthuan. Habían soportado lo peor de la batalla contra el caos, solo para ser ultrajados por sus propios amigos. Los príncipes se habían opuesto a elegir a su príncipe como rey Fénix, a pesar de que era el heredero legítimo de Enarion. Ahora, el culto del placer empezaba a ser perseguido por los emisarios distantes del rey Fénix, convirtiendo el reino en un hervidero de rebelión y refugio para los seguidores perseguidos del culto. Las discusiones sobre si el rey Fénix debía imponer su edicto contra el culto mediante la fuerza militar se intensificaba. Ulthuan se tambaleaba al borde de la guerra civil. Una vez más, Malekith apareció en escena. Su lealtad al rey y su odio al culto eran indiscutibles. Para congraciarse, más aún con el rey Fénix, lideró personalmente la cacería de los cultistas que aún no habían sido localizados. Un sudario de terror descendió sobre Ulthuan. Nadie sabía si su vecino era miembro de la secta, y los emisarios del rey Fénix podían aparecer en cualquier momento para llevarse a las personas de mayor reputación. Parecía que los sirvientes de Slanes se habían infiltrado en todos los niveles de la sociedad. El propio Malekith hizo hincapié en que no había forma de saber hasta qué punto había llegado la corrupción. Mientras tanto, en Nagarice, la adoración al culto se volvía más corrupta, frenética y perversa. Pocas opciones le quedaban al rey Fénix, excepto declarar finalmente la guerra contra sus propios reinos. Reunió a sus generales y convocó el concilio de guerra en el majestuoso templo de Asurian.
En víspera del concilio se desveló la más abominable de los horrores. Malekith afirmó que el propio Rey Fénix era un adorador secreto de Slanes. Según sus palabras, el Rey Fénix, para evitar la vergüenza del interrogatorio, había preferido envenenarse. Actuando con presteza, Malekith intentó restaurar el orden. Sin embargo, esta acción reveló la verdad sobre la oscura ambición de Malekith. Nadie podía creer sinceramente que el rey hubiera sido un adorador secreto del culto, especialmente los príncipes allí reunidos, que conocían bien a Bel-Shanar. Las sospechas comenzaron a recaer sobre Malekith, pero ya era demasiado tarde. Él y sus seguidores habían tomado el templo de Asurian, y Malekith se había apropiado de la corona del difunto Rey Fénix. Entonces se reveló toda la verdad sobre su locura. Malekith estaba consumido por la ambición, dispuesto a sacrificarlo todo y a todos para obtener el trono que tanto ansiaba. Con su objetivo al alcance de la mano, los príncipes y sus guardias personales quedaron atrapados en sus garras. Además, tenía un acuerdo secreto con sus compatriotas de Nagarice, lo que significaba que un ejército de adoradores de Slanes estaba listo para imponer su voluntad sobre los elfos, ahora vulnerables y sin gobierno. Creyendo que todo lo que tenía que hacer para asegurar su ascendencia era autocoronarse y eliminar a los príncipes, Malekith se dirigió con arrogancia hacia el fuego sagrado, convencido de que si su padre podía haberlo soportado, él también podría hacerlo. Pero estaba equivocado. Las llamas de Asuria no permitirían que un ser corrupto la atravesara sin sufrir daños. Los gritos fueron tan terribles que aquellos que los oyeron jamás los olvidarían hasta el día de su muerte. El fuego mágico que antaño había resucitado milagrosamente en Arion no trajo otra cosa que dolor y miseria a su traicionero hijo. Malekith quedó atrapado entre las llamas y su cuerpo fue terriblemente quemado y desfigurado. Incapaz de cruzar las llamas, logró lanzarse hacia atrás a la plataforma desde la que había entrado. Su figura, antes majestuosa, ahora estaba chamuscada y ennegrecida. Si antes había sido bello, ahora era una visión horrible. Si antes había sido fuerte, ahora estaba lisiado. Su voz, una vez melodiosa, se convirtió en un sonido desastroso, escupido por pulmones destrozados y una garganta deshecha. Sus desmoralizados seguidores, creyendo que su líder estaba al borde de la muerte y temiendo la venganza de Asurian, recogieron su cuerpo y huyeron del templo, dejando tras de sí a la flor innata y la nobleza élfica muerta en su interior, masacrando todo aquel que se interpusiera en su camino. Una nueva tragedia y conflicto estaba a punto de iniciarse. La sombra de la guerra civil se cernía sobre Ulthuan, mientras las llamas de la traición y la ambición quemaban los corazones de los elfos. El destino de Ulthuan pendía de un hilo, y el futuro se presentaba sombrío y lleno de incertidumbre. Una vez más, con la traición de Malekith, los reinos élficos se vieron asolados a un nuevo conflicto. Malekith y sus seguidores huyeron hacia el norte en dirección a Nagarice. Sin un soberano que los guiara, los elfos no les persiguieron. Se mantuvieron frenéticas discusiones entre los pocos príncipes supervivientes, el sacerdote principal del templo de Asurian y el capitán de la Guardia del Fénix. Se llegó a la conclusión de que solo existía un elfo capaz de llevar a cabo la tarea. El tercer rey Fénix sería Imrik, que después de ascender al trono tomó el nombre de Caledor I. Era el nieto del famoso mago de ese hombre y hermano del asesinado príncipe del reino de Caledor. Aunque no tenía el don de la magia de su abuelo, Caledor era un gran general y un formidable guerrero. Las arcas negras navegaron hasta el desolado norte del mundo, cerca de donde Malekith había encontrado la Colona de Hierro. Sus imponentes torres se convirtieron en los corazones de nuevas y sombrías ciudades, y a su alrededor surgió una nación malevolente y oscura. Algunas arcas negras permanecieron en guardia, patrullando los tormentosos mares del norte. Allí capturaron a las bestias marinas expulsadas del fondo del océano por las tierras que se hundían, obligándolas a servir a sus crueles señores. Los elfos oscuros llamaron a su nueva tierra Nagaroth, en recuerdo de su antigua patria, y en poco tiempo se convirtió en un lugar mucho más siniestro y diabólico de lo que Nagarice había sido jamás. Durante un siglo, ambos bandos trataron de recuperarse de las heridas sufridas durante la cruenta guerra civil. Eventualmente comenzó un largo periodo de guerra naval e incursiones en el norte de Ulthuan. El rey brujo y los elfos oscuros intentaban reclamar lo que quedaba de sus antiguas posesiones, mientras que los altos elfos luchaban con determinación para evitarlo. Ningún bando tenía la fuerza suficiente para conseguir la victoria, y la isla marchita, donde aún descansaba la espada de Caín,
cambió de manos innumerables veces. Fue durante este periodo que Caledor supervisó la construcción de las fortalezas de la Puerta del Grifo y la Puerta del Fénix, la Puerta del Águila, la Puerta del Dragón y la Puerta del Unicornio, erigiendo baluartes de esperanza y resistencia frente a la creciente oscuridad que se cernía. Caledor dirigió personalmente la última expedición a la Isla Marchita y la reconquistó para los altos elfos. Se dice que se situó delante del altar y por un instante el arma le llamó. Permaneció pensativo durante un tiempo con la cabeza inclinada y al final simplemente dijo no. En el viaje de regreso a casa tras la conquista de la Isla Marchita, el buque de Caledor se separó del resto de la flota de los altos elfos debido a una caprichosa tormenta. Fue entonces cuando las embarcaciones rápidas de los incursores elfos oscuros atacaron, incendiando el barco. Durante horas, Caledor y su valiente tripulación lucharon ferozmente contra los elfos oscuros, pero gradualmente la marea de la batalla cambió. El rey Fénix se dio cuenta de que él y los pocos guerreros que les quedaban no podían ganar. Antes de caer en manos de los sirvientes del rey brujo, Caledor tomó una decisión desesperada y heroica. Saltó por la borda del mar, ataviado con toda su armadura. Y así murió Caledor el Conquistador, abrazando las frías profundidades del océano antes que rendirse a la oscuridad. Fue un triste final para un gran rey, una pérdida monumental que resonó en los corazones de todos los altos elfos. Su sacrificio, sin embargo, se convirtió en un símbolo de resistencia y honor, inspirando a su pueblo a continuar luchando contra la oscuridad que amenazaba con consumirlos. La desaparición de Caledor I fue un duro golpe para los elfos. El veterano guerrero había gobernado Ulthuan ante sus peores crisis, manteniendo el reino unido cuando fácilmente podría haberse dividido y haber sido conquistado. Había librado la guerra contra los elfos oscuros y había dejado al siguiente rey Fénix un ejército poderoso, una línea de fortificaciones sobre el norte y la flota más potente del mundo. Trágicamente, todo esto fue en vano. El Consejo de los Príncipes se reunió en el sagrado templo de Asurian, recordando los sucesos del fatídico Segundo Consejo. Duplicaron las fuerzas de la Guardia del Fénix y les hicieron jurar que ni una palabra de las deliberaciones de los príncipes caería en oídos de los espías. Buscando continuidad, eligieron al hijo de Caledor, que se convertiría en el rey Fénix, Caledor II. Este nuevo rey enseñaría a los príncipes élficos la insensatez del gobierno hereditario. Con la elección de Caledor II, los altos elfos esperaban restaurar la estabilidad y la grandeza de Ulthuan. Sin embargo, los desafíos que aguardaban en el horizonte eran muchos y más formidables. La sombra del rey brujo y sus elfos oscuros seguían amenazando la paz y prosperidad del reino. La fortaleza y sabiduría de Caledor II serían puestas a prueba mientras luchaba por mantener la unidad y la seguridad de su pueblo. Su padre había sido sabio. Caledor era un necio. Si su padre había sido un gran general, su hijo era temerario e impetuoso. Caledor II era vanidoso, pomposo, arrogante y altisonante. Solo compartía uno de los dones de su padre. Era un poderoso guerrero. Pero para el pueblo de los elfos, que buscaban desesperadamente estabilidad y estaba conmocionada hasta lo más profundo por la secesión de sus parientes de Nagaroth, él significaba una mano conocida al timón. Su reinado empezó bien. Los elfos limpiaron los mares del norte de sus parientes de Nagaroth. Cuando los elfos regresaron al viejo mundo en masa, se reabrieron las rutas comerciales con los enanos, que habían permanecido cerradas durante las guerras de secesión. Y el comercio entre los dos reinos floreció una vez más. Los elfos retomaron contacto continuo con los enanos. Karath Angkor, que se encontraba en el auge de su poder, era una época dorada para la civilización enana. Sus herreros rúnicos habían codificado todas las runas mágicas. Sus alquimistas experimentaban con la pólvora y sus ingenieros habían comprendido los principios básicos de la propulsión a vapor. El acero forjado por los enanos era el mejor del mundo, y sus complicados juguetes de relojería hacían las delicias de los niños elfos. A través de las montañas del fin del mundo, grandes carreteras fortificadas unían sus ciudades subterráneas. Los rumores sobre la guerra civil entre los reinos élficos habían llegado hasta el imperio de los enanos en el viejo mundo, pero realmente no entendían la situación. Las guerras intestinas y las matanzas entre los miembros de una misma raza eran para ellos conceptos completamente extraños. Ningún enano rompería jamás el juramento que le ligaba a su señor. Excepto por unas pocas batallas navales, la guerra no había alcanzado al viejo mundo. Seguros en sus fortalezas de las montañas, nunca pensaron en ello dos veces. Esa confianza iba a ser la causa de su ruina.
y también la de los elfos. El rey brujo de Nagaroth tenía un nuevo plan. Con el traslado de grandes cantidades de elfos al viejo mundo, el comercio entre los dos reinos creció una vez más. Malekith, utilizando el conocimiento adquirido durante su tiempo como embajador de Bel-Shannar, conocía las rutas comerciales secretas de los enanos y empleó ese conocimiento para su propio beneficio. Guerreros elfos oscuros disfrazados como soldados de Ulthuan atacaron las caravanas enanas, matando a todos los miembros posibles y apropiándose de las mercancías. Dejaron señales sin equivocar de su paso para que los enanos pensaran que habían sido sus parientes de Ulthuan. Las sospechas cayeron automáticamente sobre los altos elfos. El gran rey Gotrek exigió ser compensado por los elfos. Cuando sus demandas llegaron al rey Fénix, su respuesta fue inmediata y nada diplomática. Envió un mensaje que decía que el rey Fénix no respondía a exigencias, aunque sí a súplicas. Los enanos, una raza quisquillosa y orgullosa, consideraron esta sugerencia como un insulto casi tan grave como pedirle a un rey enano que se afeitara la barba. El rey Gotrek envió una respuesta descortés a Caledor, diciendo que él no suplicaba a ningún elfo ni a ningún dios, y exigía el doble de la compensación originalmente pedida, debido al insulto implícito. Caledor, en un acto de extrema provocación, devolvió a su embajador con la barba afeitada, y dijo a Gotrek que si quería una compensación, que viniera a Ulthuan a buscarla. Mientras todo esto ocurría, los agentes de Nagaroth se encontraban por todo el viejo mundo creando más problemas y mancillando aún más la reputación de los altos elfos. Ahora era una cuestión de honor y no solo podía ocurrir una cosa. Así comenzó la Guerra de la Barba, nacida de la combinación peligrosa de honor y orgullo terco. Los ejércitos enanos marcharon hacia la ciudad comercial de Tor Alesi y la pusieron bajo asedio. Gotrek, en un juramento solemne, prometió que obtendría su compensación en oro o en sangre élfica, o se afeitaría la cabeza. Era un juramento formidable. Su embajador ya se había convertido en un matatrolls debido a la vergüenza de haberle sido afeitada la barba. Los enanos estaban decididos a que su rey no tuviera que pasar por un destino similar. Tras enterarse del ataque de los enanos, Caledor se sintió ultrajado. Inmediatamente envió una expedición a Tor Alesi para levantar el asedio. Era una flota formidable y un poderoso ejército. Sus consejeros, al ver cómo se alejaban las altas velas de los barcos, quedaron aterrados, pues eso dejaba Ulthuan prácticamente indefensa. Caledor, enfurecido, desestimó sus miedos diciendo que eran totalmente infundados. En el viejo mundo, la guerra se prolongó a pesar de la llegada de la gran hueste de Caledor. Ninguno de los dos bandos era lo suficientemente fuerte como para derrotar al otro. Las ciudades fortificadas de los enanos eran prácticamente inexpugnables. Las tropas enanas, duras y valientes, eran muy diferentes a todo lo con lo que los elfos se habían enfrentado hasta entonces. Simplemente se negaban a abandonar o a admitir la derrota, incluso cuando estaban desesperadamente superados en número. Esta no era la valentía suicida de las hordas del caos o de la furia de los guerreros de Malekith. Esta creíble tenacidad estaba combinada con una astucia y una habilidad militar incomparables. Por su parte, los enanos estaban asombrados por el poder de las fuerzas élficas. Habían juzgado el poder de Ulthuan según el modelo de las menos importantes de sus provincias. Los inmensos ejércitos de caballeros de cotas de mallas y disciplinadas infanterías no era lo que se esperaban, pero siguiendo la más pura tradición enana, no quisieron admitir su honor, especialmente ante un elfo. La guerra engendró un legado de odio y amargura que duraría milenios. La respuesta al mensajero afeitado: los vengativos enanos talaron hasta el último árbol de los bosques vírgenes para molestar a los elfos. En venganza, los elfos envenenaron las pequeñas lagunas y lagos subterráneos de donde los enanos tomaban agua, y una gran plaga se extendió a lo largo de las montañas del fin del mundo. Ambos bandos lucharon hasta que casi la totalidad de sus efectivos militares quedaron prácticamente exhaustos. El conflicto dejó cicatrices profundas y un odio duradero entre los elfos y los enanos. La historia de la Guerra de la Barba, nacida de la peligrosa combinación de honor orgullo terco, se convirtieron en leyendas oscuras que alimentaron la enemistad entre ambas razas durante generaciones. Cansado por la ausencia de resultados exitosos, Caledor II destituyó a sus generales y tomó el mando de la hueste élfica personalmente. Y este fue su último gran error. En el 14º asedio de Tor Alesi, el rey Fénix y sus guerreros cargaron directamente hasta lo más profundo de la infantería enana. Y Caledor II fue partido por la mitad por el rey Gotrek, quien arrebató la corona del Fénix de su cuerpo muerto y se la llevó como pago por la insolencia mostrada por los elfos.
Con esta victoria, los enanos se retiraron del campo de batalla, considerando que su honor había quedado satisfecho, y rechazaron todas las peticiones de devolución de la corona. Gotrek afirmó que si los elfos querrían recuperarla, podían ir a Kazak-Karak con un ejército y suplicar por su devolución. La primera corona del Fénix permanece hoy en día en la gran bóveda de la montaña eterna, siendo una fuente de odio enconado y recriminación entre los dos pueblos. Los enanos se refieren a los elfos como los rompejuramentos y los afeitabarbas, mientras que los elfos llaman a los enanos ladrones. Fue una guerra mezquina, malévola y sin sentido, y lo peor aún, estaba por llegar. Mientras los elfos reunían una expedición suicida para asediar Karak-Karak, la fortaleza más inexpugnable del mundo, les llegó la noticia de que los elfos oscuros habían invadido Ulthuan, el plan a largo plazo del rey brujo, en el que tanto Caledor como Gotrek habían desempeñado un papel involuntario, había cosechado por fin sus frutos. La invasión de Ulthuan por los elfos oscuros sumió a la tierra en el caos. Con sus defensas debilitadas y su ejército principal comprometido en el viejo mundo, los altos elfos se encontraron luchando desesperadamente para repeler a los invasores. Las sombras se cernían sobre la tierra y la esperanza parecía desvanecerse en cada batalla perdida. Con la trágica muerte de Caledor II, los altos elfos se encontraron una vez más en medio de una guerra, sin un rey fénix que los guiara. Navegando bajo un siniestro mando de magia negra, las flotas del rey brujo se apoderaron de la isla marchita y retomaron gran parte de las tierras sombrías. Varias arcas negras se vararon en las playas, formando el núcleo de una nueva ciudad fortificada en el puerto de Anlek. Desde las fortalezas, los elfos oscuros avanzaron hacia el sur, asediando las imponentes puertas del Grifo. Para complicar aún más las cosas, las hechicerías del rey brujo se extendieron por todo Ulthuan, atrayendo bestias viles desde sus guaridas en las montañas. Mientras los reinos del norte soportaban el peso de la lucha contra los elfos oscuros, solo los principados más afortunados se salvaron de los ataques de arpías, quimeras y otras abominaciones. Los altos elfos se encontraban atrapados en una trampa mortal, luchando una guerra de dos frentes contra enemigos poderosos. El cuarto consejo se reunió en el sagrado templo de Asurian y eligió a Caradriel de Ivres, un líder tan diferente de Caledor II como a la noche lo es del día. Callado y prudente, Calandriel no daba nada por sentado. Aunque no era un soldado destacado, su habilidad como gobernante era inigualable. Su primer decreto fue tomar la difícil decisión de abandonar las colonias del viejo mundo y regresar a Ulthuan. Con la implacable hostilidad de los enanos, mantener grandes ejércitos en ultramar parecía una imprudencia, especialmente con una amenaza más urgente como era la de los elfos oscuros. Caradriel comprendía que pasarían muchas edades antes de que los enanos aceptaran una reconciliación sin exigir una compensación ruinosa. Pero también sabía que no podía haber guerra si los enanos no tenían a nadie con quien luchar. Así, dejando a un lado el orgullo, ordenó la forja de una nueva corona del Fénix y mandó a los ejércitos regresar a casa. Entre los altos elfos más orgullosos, esto causó un gran alboroto. Consideraban un insulto que la corona del Fénix permaneciera en manos de los enanos. Caradriel, con franqueza y determinación, replicó que prefería perder la corona antes que el reino, y prosiguió con su política. Adicionalmente, se elevaron las protestas entre las colonias élficas del viejo mundo, ya que consideraron la partida de los ejércitos como una traición. Los que tenían parientes en Ulthuan elevaron grandes quejas. Sin embargo, Caradriel se mantuvo firme y directo en su respuesta, replicando que si los elfos del viejo mundo necesitaban la protección de los ejércitos, deberían regresar a Ulthuan, donde las fuerzas podían ofrecer esa protección con garantías. Muchos elfos volvieron, pero otros, como los de Azel Loren, se negaron a abandonar su patria adoptiva y permanecieron en el viejo mundo. Siguieron un camino diferente al de los altos elfos y se distanciaron de la corriente principal de la cultura élfica, autoproclamándose independientes del trono del Fénix. Aislados de los suyos, mantuvieron tradiciones élficas y se apartaron en otras. Aunque entristecidos por el giro de los acontecimientos, Caradriel no los obligó a regresar. Tenía asuntos más importantes que atender para arriesgarse a iniciar una nueva guerra civil. Caradriel concentró toda su atención en los asuntos de guerra. Reconociendo su propia incompetencia como general, delegó el mando de los ejércitos de los altos elfos a una sucesión de brillantes comandantes. Estos lograron muchas victorias en el campo de batalla. Telz de Caledor, en particular, se labró una impresionante reputación, levantando el asedio de la Puerta del Grifo y empujando a los elfos oscuros hasta los muros de Anlek. Con las garras en manos de veteranos, Caradriel supervisó la larga retirada desde el viejo mundo.
A medida que regresaban más tropas, se fortalecieron los ejércitos y se incrementaron las fuerzas que guardaban las grandes puertas de las fortalezas de los pasos. Se implementó un sistema de rotación de unidades de las fortalezas para que las fuerzas protegidas estaban valiosas y siempre estuvieran frescas y su nivel máximo de eficacia. Durante el resto del reinado de Galadriel, estallaron esporádicas guerras en el norte de Ulthuan. Más y más elfos oscuros llegaron desde Nagaroth, empuñando sus espadas tras siglos de alimentar su odio. Pero al llegar se encontraron con los ejércitos disciplinados y bien entrenados del rey Fénix, muchos de los cuales eran veteranos de las guerras contra los enanos. Los mares del norte se convirtieron en el escenario de muchas importantes batallas navales, y a pesar de un acelerado programa de construcción de navíos, los altos elfos nunca lograron mantener limpios los mares de sus enemigos. Galadriel también logró una nueva proeza. Fue el primer rey Fénix que murió pacíficamente en su cama, un hecho sin precedentes en una era marcada por la guerra y el conflicto. Y con esto terminamos este vídeo sobre los altos elfos de Warhammer Fantasy, en el que vemos una sucesión de reyes Fénix, que los pobres no duran mucho. También vemos la caída de Malekith y la creación de lo que son conocidos como los elfos oscuros. Dramática la historia de Malekith, esa historia de cómo se mete en la llama de Asurian y sale ardiendo y se queda chamuscado, que luego, bueno, esto no lo he explicado, pero le tienen que crear una máscara, ¿no?, para que no se le vea quemado y resistir ese dolor. Increíble esa historia. Yo creo que de los altos elfos es la parte que más me gusta, esto que hemos contado, con el conflicto con los enanos, cómo se quedan con la corona del rey Fénix, es la hostia. Y nada, chicos, sin más dilación, lo dejamos aquí. El tercer vídeo saldrá en unas semanas, que será ya el último, yo creo. Y nada, chicos, que disfrutéis.